Buenos días a todos, el Señor los bendiga. Este es nuestro devocional diario, la asombrosa gracia de Dios. Hoy continuamos con la tercera y última parte de nuestro tema, la lección de gracia. Hoy veremos la lección amable. En la raíz de la doctrina de la lección en todas las Escrituras está el favor inmerecido de Dios. Dios no ha elegido a ningún individuo o nación para recibir bendiciones, temporales o eternas, basándose en sus méritos. Deuteronomio 9, versos 6 al 8. Aquellos que son salvos deben atribuir su favor personal ante Dios puramente a su gracia soberana, no a su propio libre albedrío o al azar. Algunos han enseñado que la elección de Dios se basa en la fe prevista en el pecador. Dicen, Dios elige a quienes lo eligen a Él. Hay varios problemas insuperables con esta visión. Primero, no tiene ni la más mínima base bíblica. A menudo se apela a Romanos 8, verso 29 y Primera de Pedro 1, verso 2, que mencionan el conocimiento previo, como anterior a la predestinación o elección, pero estos textos están muy lejos de enseñar la fe prevista en el pecador como base de la elección de Dios. Más bien, están enfatizando que la elección de Dios de algunos pecadores para ser salvos surgió de su amor particular por ellos, cada uno personal e individualmente, desde la eternidad. En Romanos 8, verso 29, el texto inspirado dice, porque antes conoció. Aquí está diciendo que Dios conoció de antemano a las personas porque las amó a ellas, no a los acontecimientos, aunque, por supuesto, Él sabe todas las cosas. A estas personas en particular a quienes Dios conoció de antemano, y solo a estas, las predestinó para que fueran conformadas a la imagen de su Hijo, como claramente enseña Romanos 8, verso 29. El uso de la palabra presciencia en Primera de Pedro 1, verso 2, que trata del mismo tema general, debe entenderse en el mismo sentido que en Romanos 8, verso 29. La Biblia usa repetidamente la palabra conocer en sentido figurado para denotar un amor íntimo y particular. Y Adán conoció a Eva su esposa, y concibió. Génesis 4, verso 1. Obviamente, esto fue más que un conocimiento casual de ella comparece con Génesis 19, verso 8. Este significado de amor íntimo y particular se traslada a las relaciones de Dios con su pueblo. A Israel, elegido entre los gentiles para hacer santo al Señor, le dijo, a vosotros solo os he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3, verso 2, y por eso su pecado era aún más ofensivo para él, como lo sería especialmente el de una esposa infiel para su propio marido. Jeremías escuchó al Señor decir, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, verso 5. En el típico paralelismo hebreo, conoció, prácticamente se equipara con, santificado, apartado. Incluso antes de que Jeremías existiera, Dios tenía un amor íntimo y particular por él y decretó que debería ser apartado para el santo ministerio de un verdadero profeta, una gracia elevada y un privilegio poco común en Israel. Por lo tanto, elegido según la presciencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1, verso 2, lejos de enseñar que el amor de Dios está condicionado a alguna respuesta prevista de fe en nosotros, insiste en cambio en que Dios escogió a ciertos pecadores para la salvación a causa de su amor íntimo y particular hacia ellos desde la eternidad. Su elección divina se basa en su amor particular e íntimo por algunos pecadores preconocimiento. Segundo, la Biblia enseña que la fe es un don de Dios. Filipenses 1, verso 29, y no todos los hombres tienen fe. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 2. Si los hombres no pueden tener fe sin la gracia de Dios, entonces no tiene sentido hablar de que Dios previó la fe del hombre, como si hubiera llegado al punto de creer en el Evangelio. Un tercer problema con este punto de vista es que varios pasajes enseñan claramente que la base de la elección de individuos particulares por parte de Dios es simplemente su placer soberano. Si bien la motivación de su elección no es arbitraria, no nos ha sido revelada. Considere Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo dice que los creyentes eran, por naturaleza, hijos de ira como los demás. Vivíamos igual que ellos. Teníamos los mismos deseos malvados que ellos. El mismo diablo que les da energía solía llevarnos a pecar. La única diferencia entre creyentes e incrédulos es la gracia de Dios. Dios hizo la diferencia en nosotros, no nosotros mismos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con nosotros y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versos 4 al 6. Dios nos dio vida. Dios nos salvó. Dios nos resucitó juntos. Y Dios nos hizo sentarnos junto con Cristo. En esto, todos los creyentes de la Biblia están de acuerdo,
Pero debemos preguntarnos, ¿por qué? Porque Dios es bueno, rico en misericordia, grande en amor y lleno de gracia. Estábamos perdidos sin remedio excepto por la poderosa y soberana gracia de Dios. En Hechos 13, verso 48 leemos, creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. El Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera en el evangelio que Pablo predicaba. Hechos 16, verso 14. El mismo Dios que hizo que la luz existiera en su creación original también hace brillar la luz del evangelio en hombres cuyos corazones previamente estaban oscurecidos por el pecado. Segunda de Corintios 4, verso 6. Jesús enseñó que el Padre que está en el cielo es quien esconde las verdades sobre el juicio que deben venir de los sabios y prudentes y las revela a los niños porque le parece bien. Mateo 11, versos 25 al 26. A los arrogantes miembros de la iglesia de Corinto, Pablo les dirige la pregunta inquisitiva, ¿quién te diferencia de los demás, y qué tienes tú que no hayas recibido? Ahora bien, si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, verso 7. No hay nada que traiga más verdadera humildad evangélica al corazón que estas doctrinas de gracia. Necesitamos desesperadamente gracia debido a nuestro pecado, y recibimos la gracia por el placer de Dios, no por nuestra propia elección. No tenemos a nadie a quien alabar por nuestra salvación sino a Dios. Si quiere profundizar en estas doctrinas, escríbenos por mensaje de texto al número 734-510-9530. Somos Evangelio Bíblico en Tampa, el ministerio hispano de la Iglesia Presbiteriana Central de Cristo de la PCA.